Muy cordiales días, mis niños. Estamos ya en la semana 35, día 3. Hoy es miércoles 2 de diciembre y estaremos con la actividad de aprendizaje Viajamos en nuestra historia desde el área de personal social, segundo grado. ¿Cuál será nuestra meta para el día de hoy? Es conocer algunos cambios en la historia del Perú desde nuestra independencia hasta la actualidad. ¿Qué criterios tomaremos en cuenta? Identificar algunos cambios que han ocurrido en el Perú a lo largo de los 200 años después de la proclamación de la independencia. Además, debes ordenar los cambios en algunos medios de transporte desde el inicio de la República hasta nuestros días. Y por último, explicar algunos cambios ocurridos durante los 200 años después de la independencia y cómo influyen en la vida de las personas. Observa detenidamente la siguiente imagen. ¿Cómo se transportan estas personas? Algunas se transportan a pie y otras están montadas sobre una mula. ¿Dónde crees que están? Al parecer, al fondo se ve una iglesia y a los costados una casa. Están en la calle. ¿Crees que es una imagen actual o antigua? Es antigua. ¿Y cómo lo sabemos? Por la forma de vestirse. La vestimenta es de faldones largos y unos mantos que tapan su rostro. Creo que a eso le llamaban las tapadas. Además utilizan otra forma de vender los productos. Tienen sus productos encima de su cabeza. Y aquí vemos que la vendedora de flores lo hace sobre una mula. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Cómo lo hacen? Están ofreciendo, están vendiendo sus productos. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen llevando sus productos sobre la cabeza en una fuente grande y la otra persona lo hace montada sobre la mula. Pero, ¿cómo hacen para vender estos productos? Lo hacen de la siguiente manera. Pan dulce, buen pan de regalo. Ya recuerdo. Esa forma de vender, ofreciendo sus productos de manera que tienen música al hablar, se llaman pregones. En la actualidad, las personas se trasladan o venden de la misma manera. ¿Qué dicen ustedes, mis niños? Claro que sí, ha ido cambiando, ya no es igual. Ahora vamos a leer el siguiente texto, mis niños. Tomás ayudaba a su abuelo a arreglar cosas antiguas en un cajón. De pronto, su abuelo encontró una foto amarillenta y ocurrió la siguiente conversación. Abuelo, aquí está mi papá en el tranvía. Tomás, abuelo, ¿qué foto más vieja? ¿Qué es el tranvía? Abuelo, es el medio en el que se transportaban las personas hace mucho tiempo. En 1930 devorábamos bastante para llegar a nuestro destino. Tomás, ¿por qué ya no nos transportamos así? Abuelo, porque nuestro país fue creciendo, se fue modernizando y también el servicio de transporte público. Tomás, por eso, ahora existe el tren eléctrico. Yo he subido junto con mi mamá para ir a la casa de mi tía y llegamos rápido. Ahora, mis niños, vamos a responder en forma oral. ¿De qué transporte habla el abuelo de Tomás? Del tranvía. ¿Y para qué usaban las personas este transporte? Para ir de un lugar a otro. ¿Por qué el abuelo dice que el país se ha modernizado? Porque todo ha ido creciendo y todo ha ido cambiando. ¿De qué transporte habla Tomás? Tomás habla del tren eléctrico. ¿Y cuál es la diferencia entre el tranvía y el tren eléctrico? Pues que el tranvía te lleva de un lugar a otro. Es eléctrico, pero demora muchísimo para llegar hasta su destino. Sin embargo, el tren eléctrico también funciona a electricidad, nos puede transportar, pero lo hace más rápido. ¿Crees que el tranvía sería una buena solución al tráfico vehicular actual? ¿Qué dicen ustedes, mis niños? ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien, creo que no es la solución. Perderíamos mucho tiempo en transportarnos.
Ahora vamos a leer algo más importante, mis niños. Desde la proclamación de nuestra independencia hasta la actualidad han pasado 200 años en los cuales el sistema de transporte ha ido cambiando y modernizándose. Al inicio de la República, las personas utilizaban como medio de transporte los coches jalados por caballos, burros y mulas para transportar mercancías. Luego llegaron los autos y otro tipo de transporte público, como los tranvías, que eran trenes pequeños que recorrían la ciudad. Como las ciudades crecían y había mucha más personas que debían ir de un lugar a otro, los medios de transporte también aumentaron. En la actualidad utilizamos diferentes tipos de transporte en las ciudades, como los buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico, etcétera, que benefician a muchísimas personas que pueden trasladarse a sus trabajos, al colegio, a los hospitales, etcétera. Todas y todos debemos cuidar de estos medios de transporte. Ahora, mis niños, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué transporte se utilizaba al inicio de la República? Bien, los coches jalados por caballos, burros y mulas. Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué fueron cambiando los medios de transporte? Fueron cambiando porque los tiempos también fueron cambiando y las personas fueron actualizando las cosas. ¿Qué transporte menciona el texto? El texto menciona también que no solamente hubieron coches jalados por caballos, burros y mulas, sino que también luego hubieron los tranvías, que eran pequeños trenes. Seguidamente, y en la actualidad ya tenemos buses, microbuses como el metropolitano, el tren eléctrico. Seguidamente, ¿cómo nos transportamos en la actualidad? Como ya les dije, mis niños, nos transportamos en los buses, en los microbuses, en el metropolitano, los que viven en la ciudad de Lima, y si es que en cada ciudad tuviesen un tren eléctrico. ¿Cómo crees que han influido en la vida de las personas los cambios ocurridos en los medios de transporte? Pues como aumentaron las personas y también las ciudades, es que las ha ayudado a poderse transportar más rápidamente y poder llegar en menos tiempo. Les facilitó su traslado de un lugar a otro. A continuación, dibuja y ordena los cambios ocurridos en los medios de transporte desde la proclamación de su independencia hasta nuestros días. Empecemos. 1821 es el inicio de la República. Allí utilizábamos como medios de transporte, muy bien, los coches jalados por caballos, burros y mulas. Transcurre el tiempo. En el año de 1930, empezamos a transportarnos en los tranvías. Seguidamente, en el año 2020, actual en el que estamos, ¿qué medio de transporte ha ido cambiando y ha ido avanzando y modernizándose? Muy bien, el tren eléctrico. Muy buen trabajo, mis niños. Pudieron ordenar los cambios de los medios de transporte del Perú en el transcurso de su historia. Ahora cuéntale a tu familia lo que aprendiste. ¿Qué transporte se utilizaba al inicio de nuestra independencia? Muy bien, los coches jalados por caballos, burros y mulas. ¿Qué transportes se utilizaron después? El tranvía. Y actualmente hay muchos otros transportes y uno de ellos es el tren eléctrico. ¿Para qué sirven los transportes? Para trasladarnos de un lugar a otro. ¿Cómo han influido en la vida de las personas los cambios en el transporte? De manera positiva, porque les permite recorrer grandes distancias en menos tiempo. Ahora dibuja el medio de transporte que tu familia utiliza para trasladarse. Ahora, mis niños, verifica si lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Identificaste algunos cambios que se han dado en el Perú a lo largo de los 200 años de la proclamación de la independencia. ¿Has ordenado los cambios de los medios de transportes desde el inicio de la República hasta nuestros días? ¿Explicaste algunos cambios que han ocurrido durante los 200 años desde la independencia y cómo influyen en la vida de las personas? Muy bien, mis niños. Bien, mis campeones, nos estamos viendo el día de mañana. Chaito,